Bueno, acá estamos con consultas en espera. Van llegando y Guille todavía no empezó a hablar. Guille, bienvenido. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, contame un poco porque hay varias novedades en materia previsional, ¿no? Una de ellas es que podría llegar a lanzarse una nueva moratoria, ya tiene fecha de largada. Mirá, ¿no? la realidad tenemos fecha de vencimiento de la moratoria actual, Claro. que es 23 de julio, o sea, ya. Sí, sí. Bien, tenemos en la actualidad dos proyectos, un proyecto en Cámara de Diputados, ¿sí?, que básicamente es la extensión de la moratoria que vence ahora esta semana, ¿sí?, y la otra que ya aprobó Senado y pasó a diputados, que es la creación de una nueva moratoria que posibilita comprar 8 años más de aportes, con lo cual mucha gente que hoy no se puede jubilar podría empezar a hacerlo, ¿sí? Eso, recordemos entonces, se aprobó en Senado y pasó a diputados, ¿sí? Hay que esperar que diputados la apruebe, luego que pase de Ejecutivo y ANSES saque una resolución respecto de eso. Bueno, Guille, lo que hablamos un poco fuera del aire es quién paga todo esto, ¿no? Sí. Porque los jubilados que aportaron, no digo que esté mal la solidaridad previsional, que en algún momento también se usó para recortar las jubilaciones en la época de Caballo. Se llamaba Ley de Solidaridad Previsional y fue un desastre. Pero digo, no digo que esté mal la solidaridad entre argentinos, lo que digo es que el que aportó es el pato de la boda, o sea, porque en definitiva muchos quedan atados a la mínima con un ancla en la que ni se refleja el sueldo de ellos. Es que básicamente lo que se busca es un achatamiento de la pirámide, es decir, que las jubilaciones sean más o menos parecidas, es decir, que quien tendría que cobrar más, que estuviera arriba de la pirámide, esté mucho más cerca de aquellos que cobran un poquito menos, ¿sí? Claro. Y se beneficia por ahí a aquellas personas, se beneficia entre comillas, ¿no? Sí. Porque como recién hablamos, también la jubilación mínima es bastante baja, pero se trata de beneficiar a aquellas personas que por ahí no tienen tanto ingreso. De hecho, yo siempre también he comentado muchas veces acá que hay personas que, por ejemplo, que se jubilaron con moratoria, ¿sí?, pueden ver su recibo de cobro y va a haber un concepto que dice complemento al mínimo. ¿Bien? Ese complemento al mínimo es el monto que ANSES paga de más a la gente para llegar a la mínima. Por ejemplo, hoy la mínima está en 37.520 pesos. Sí. ¿Sí? Supongamos que una persona tendría que estar cobrando 17.520. Bueno, ANSES pone 20.000 pesos más de encima para llegar a esa mínima, llegar a ese piso. Es decir, que hay muchísima gente que cobra la mínima, que si no existiera esa jubilación mínima, cobraría muchísimo menos aún de lo que cobra. Y a su vez tenemos gente que aportó muchos años y que en la actualidad está cobrando menos de lo que debería cobrar. ¿Sí? Claro. ¿Cuánto, o sea, si te jubilas ahora, qué porcentaje terminás cobrando? Yo sé que depende de la cantidad de aportes, pero depende de muchas circunstancias, pero por ejemplo un empleado que tenga 30 años de aporte, calcula más o menos ronda un 60% más o menos. Claro, de lo que cobrabas en actividad. Exactamente. Estabas bastante lejos del 82% móvil que reclamaba Norma Plano. Totalmente, exacto. Exactamente, por eso. Y ahí depende, obviamente, si se compró moratoria, si en los últimos años, por ejemplo, ha pasado que gente que trabajó durante toda su vida como empleado, en los últimos años aportó como monotributista. El aporte del monotributista monotributo es muy bajo, ¿sí? Entonces hace que su jubilación sea muy baja también, porque nosotros tenemos una jubilación acá, aportando y lo que suma son los últimos 10 años de aporte. Claro, exactamente. Entonces, cuando uno va aportando con relación de dependencia y después aporta como monotributo, su jubilación es así, baja. Ahora, ¿esto no vuelve a los juicios? Digo, porque, o sea, el que aportó y aportó 40 años, 45, porque hay un montón de aportantes que hay llegan mucha a esas gente cifras. que aportó bastante. ¿No termina en juicio contra el Estado? Sí, totalmente. El problema de los juicios, yo recomiendo obviamente que hagan juicio, porque obviamente está en su derecho. Ahora, ¿cuál es el problema de los juicios? Es todo lo que tarda, ¿sí? El tiempo, imagínate que un juicio se inicia con un reclamo administrativo ante ANSES, que sabemos que ANSES lo va a denegar, pero que es un requisito previo al inicio del proceso judicial. Luego va al juzgado federal acá de Junín, ANSES lo apela ante la Cámara Federal de La Plata y luego puede terminar en la Corte de Nación. ¿Sí? Eso pasa bastantes años hasta llegar a la Nación
y en la corte también va a estar varios años. O sea, que probablemente lo cobren tus nietos o tus bisnietos. Claro, y el tema es que una vez que vos ganás todo eso, tenés que esperar, tenés que hacer que ANSES te liquide y te pague, que eso también tarda. ¿Sí? Porque el Estado tiene el derecho de, hasta que no tiene caja, exactamente, nos encontramos en esa situación de que si el Estado no tiene dinero, va pateando los juicios para pagarlo después. ¿Sí? Bueno, vamos por la positiva porque pero bueno, sí. pero está bueno que la gente lo pueda iniciar por una cuestión que en algún momento se cobra. En algún momento se cobra, exactamente. Sí. Me dice, ¿qué novedades hay referente a la jubilación anticipada de las personas que tienen 55 años? ¿Te acordás que había salido el poder jubilarse a los 55 con 30 años de aporte? Sí, exactamente. Son aquellas personas que, mujeres desde 55 años u hombres de los 60 años, que ya tienen los 30 años de aportes y que estén desempleados o que no hayan aportado desde junio del año pasado. ¿Sí? Esas personas pueden iniciar su trámite de jubilación anticipada. Van a cobrar un 80% de la jubilación y cuando cumplen la edad jubilatoria automáticamente pasan a cobrar el 100%. Pero sí, esa jubilación está, pero recordemos que hay que tener los aportes en forma efectiva. ¿Sí? No puedo comprar moratoria, por ejemplo. ¿Eso se puede corroborar para los que saben manejar computadoras o sistemas? Sí, desde mi ANSES lo pueden hacer. Ven si tienen todos los aportes. Exactamente, si no tienen los aportes, por ahí falta alguno, que la persona a lo mejor dice, mira, yo ya aporté de los 30 años, pero me faltan, hay que hacer un reconocimiento de servicios. ¿Sí? Demostrar de ANSES que la persona trabajó en determinadas empresas para que ANSES le tome esos aportes. O incluso reconocimiento, a lo mejor, supongamos que la persona que se vaya a jubilar por ANSES haya trabajado, no sé, en la municipalidad. Bueno, ahí esos aportes van al IPS. Entonces hay que hacer un trámite de reconocimiento de servicio en el IPS para después llevarlos a ANSES. ¿Sí? Una cosa muy importante respecto a la jubilación anticipada tiene que ver con que ahora se están reconociendo como aportes también para la jubilación anticipada la época de desempleo, que cuando salió la jubilación anticipada no se tomaba como aportes. Sí se tomaba aporte para una jubilación común, pero no para la anticipada. Lo mismo los periodos en que la mujer tuvo algún tiempo, bueno, que estuvo embarazada, obviamente no pudo trabajar, tuvo alguna licencia por maternidad, eso también se está reconociendo como meses de aportes. ¿Sí? Está bien. Así que eso por ahí suma también. Lo que no se, una cosita más, lo que no, porque mucha gente me ha consultado esto, lo que no se toma para la jubilación anticipada es los años de aportes por hijos. ¿Sí? Que para una jubilación común, ANSES te reconoce ese derecho que se reconoció, los años de cuidado, que se llama. Un año por cada hijo, que bueno, que si esa persona, ese hijo tiene un certificado de discapacidad, se puede reconocer 2, si es adoptado más, bueno, ¿sí? Pero ese año por hijo, para la jubilación anticipada, no se toma. No se toma, no sí vale. Para una jubilación común y corriente. Me dice Roberto, en febrero cumplo 65, ahora cobro una pensión por discapacidad. ¿Puedo jubilarme igual? Depende de la pensión que esté cobrando, ¿sí? Si es una pensión no contributiva, sí. Si es un RTI, es un retiro transitorio por invalidez, ¿sí? También puede convertirse en jubilación. Ahora, si ese RTI ya pasó la segunda revisación médica y ese RTI se convirtió en RDI, retiro definitivo por invalidez, ya no se puede convertir en jubilación. Por eso dependerá... Esto ya entraría en la órbita de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Claro, exactamente. Si tuviste un accidente laboral y, por ejemplo, y quedaste con una discapacidad importante. importante. ¿Sí? Pero eso hay que ver el tipo de pensión que tenga y salvo que sea RDI, o sea, retiro definitivo por invalidez, el resto de las pensiones se pueden transformar en jubilación. Bueno, te doy una más. Hola, ¿podrá contestarme cómo se pueden juntar la jubilación de provincia y nación para cubrir los años de aporte? Bueno, un poco lo dijiste, es lo que recién decíamos, hay que ver cuál es la caja otorgante. La caja otorgante es aquella donde tenemos mayor cantidad de años de aportes. ¿Sí? Supongamos que nosotros trabajemos como empleados, no sé, 20 años. ¿Sí? Esos aportes, empleados privados, ¿no? Va a ANSES y trabajamos 10 años de empleados de la municipalidad. Esos aportes van al IPS. Como tenemos mayor años en ANSES, nos tenemos que jubilar por ANSES. ¿Sí? Estos 10 años, para que ANSES me los tome, tengo que ir al IPS y hacer un trámite que se llama reconocimiento de servicios. Tengo que pedir en el municipio una certificación con los aportes y con ese papel en el IPS hago el trámite de reconocimiento. Una vez que tengo eso, llevo esos 10 años a ANSES y ahí sumo los 20 de ANSES más los 10 del IPS y llego a los 30.
Bueno, vamos a hablar de segmentación de tarifas. Tenemos muchos más, pero vamos a abarcar las consultas y los reclamos más que nada en los más urgentes, ¿no? Segmentación de tarifas. ¿El ANSES va a asistir a jubilados que no sepan manejar tecnología, que no puedan adherirse digitalmente a este beneficio, ¿no? Exactamente, sí. Básicamente, para explicar, para que la gente lo entienda, el tema de segmentación de tarifa tiene que ver con los subsidios de luz y de gas. ¿Sí? Que si no haces el trámite, los perdés. Exactamente, es muy importante. Sí o sí hay que hacer el trámite. Todo el mundo tiene que hacer el trámite porque si no pierde el subsidio. ¿Sí? Bien, entonces, se puede hacer de dos formas. A través de internet, ¿sí? Se puede entrar a la página de ANSES, ahí va a tener el link, o desde la página argentina.gov.ar/subsidios, ahí también lo pueden hacer. Es un trámite sencillo, por lo tanto yo le pido a la gente que pueda hacerlo por internet, que lo haga por internet para, obviamente, dejar el espacio de ANSES a aquellas personas que por ahí no tienen acceso a internet o no pueden hacerlo, ¿sí? Quienes no pueden hacerlo, entonces pueden dirigirse a ANSES y en ANSES le van a hacer el trámite. Sí necesitan llevar una determinada documentación, que es, obviamente, el documento, la constancia de quid de las personas que viven en ese domicilio, la última factura de luz o gas, y tienen que contar también con un email, ¿sí? Donde le van a llegar las notificaciones a esa persona. Está bien. Con toda esa documentación lo pueden hacer a través de internet o personalmente en la oficina de ANSES. Tengan en cuenta que hay un cronograma por terminación de documentos, ¿sí? Que lo pueden ver en la página de ANSES. Por ejemplo, ahora están documentos 0, 1 y 2 hasta el 19. Bien, bueno, seguramente eso se va a prorrogar. Para los que no manejan tecnología, uno tiende a decir, viste, los abuelos, las abuelas. Yo creo que si alguien de 60, 65 le decía abuelo, abuela, sí, puede ser abuelo o abuela, pero si le decís el viejito, viste, te puede llegar a correr más rápido que vos y puede pegarte también, no te alcanza. Hay mucha gente que sabe, y sabe mucho más que nosotros, ¿no? Así que, bueno, pero es una alternativa para aquellos. Es una alternativa para aquellos que no pueden, o por ahí a lo mejor el sistema no le funcionó, o no tiene alguien que a lo mejor que no sabe cómo hacerlo y no tiene alguien que lo pueda ayudar. Bueno, en ese caso pueden dirigirse a ANSES, ¿sí? Para hacer ese trámite. Recordemos que, bueno, eso se va a segmentar en 3 tipos de ingresos, altos, medios y bajos. Los ingresos bajos y los medios no van a perder ningún tipo de subsidio siempre y cuando hagan el trámite. Y los ingresos altos, que son aquellos que ganan más de 350.000 pesos aproximadamente, o que tienen 3 vehículos o más de menos de 5 años de antigüedad, o tienen algún avión, embarcación, esos sí van a perder el subsidio. Y en forma progresiva, ¿bien? Cada 2 meses se le va a ir retirando 1/3 de ese subsidio, ¿bien? Así que, bueno, igualmente lo importante es que todas las personas lo hagan. Y no mentir tampoco en la declaración jurada porque se van a cruzar los datos. Los datos. ¿Sí? Es decir, lo que yo haga en la declaración jurada, esos datos que yo voy a poner ahí, se van a cruzar con AFIP, con los registros de la propiedad, ¿bien? Con un montón de organismos públicos para ver si realmente me corresponde ese subsidio o no. O no corresponde. Pero lo importante acá es que la mayoría, siempre y cuando haga el trámite, no va a perder el subsidio. O sea, que hagan el trámite, pero que se queden tranquilos en ese aspecto, porque el subsidio va a seguir estando. Bueno, Guille, desde ya muchísimas gracias. A ustedes.